El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor. Hijos, 2 textos bíblicos con 2 mensajes precisos. La lectura de la carta del apóstol Santiago nos sigue dando consejos, exhortándonos y confrontándonos con la realidad de seres humanos. Hoy el texto bíblico nos habla de la forma en que debemos aprender a manejar la lengua. Qué difícil, queridos hermanos. Aquí el título de la lectura dice: la lengua nadie puede domarla. ¿Qué sentencia, queridos hermanos? Y ante eso, nosotros nos relajamos mucho más. Ya el texto bíblico nos hace una seria advertencia de que es complicadísimo poder aprender a manejar la lengua. ¿Cuánto daño hacemos con la lengua? ¿Cuánto bien hacemos con la lengua? Es una fragilidad que tenemos nosotros los seres humanos, y es que no somos capaces de dominarla. Pero hijos, leyendo el texto bíblico yo decía: hombre, bueno, entonces, ¿qué hacer frente a esa fragilidad que nos va a acompañar toda nuestra vida? Pues que si nosotros, queridos hermanos, hacemos un poco de profundización en la palabra de Dios, vamos a lograr adquirir un poco de madurez espiritual. Logrando un poco de madurez espiritual, vamos a lograr un poco de autocontrol. Logrando un poco de autocontrol, logramos un poco de dominio propio. Y cuando yo logro someter
bajo la voluntad mía, unida a la voluntad de Dios, el dominio de sí mismo, yo, querido hermano, querida hermana, me vuelvo un hijo de Dios en toda su estructura, ya no diciendo soy hijo de Dios, pero haciendo lo que no hace un hijo de Dios, sino completamente, estructuralmente, me vuelvo un hijo de Dios, porque ya todo el recorrido que tengo con el Señor me da la certeza, queridos hermanos, de que por su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, nosotros podemos dominar nuestros deseos, pasiones, sentimientos, emociones. Y eso no es tan fácil manejarlo. Y por eso el apóstol Santiago nos hace el énfasis de que al caballo, para dominarlo, se le pone acá en la boca el frenillo, el freno para domarlo, para decirle voltee por acá, voltee por allí, camine. Y pone también el segundo ejemplo del barco. Son unos aparatos gigantísimos, queridos hermanos. Uno va a los puertos y uno dice, Dios mío, esto como se ve pequeño en las películas, pero son unos animales grandísimos, unas moles de hierro impresionante, y se maneja con un timón como el de cualquier carro. Pero hijos, sola y exclusivamente, cualquier situación dura y difícil en la vida del ser humano se puede manejar con un timón de un ser humano, de un hijo, hija de Dios, de rodillas ante el Señor Jesús. Porque de rodillas es que nosotros, queridos hermanos, aprendemos a someter todo lo que la humanidad del ser humano, pues aflora en su diario vivir, afloran todas las pasiones, y solamente de rodillas ante el Señor aprendemos a manejar las situaciones. Hijos, les decía ahorita que entonces cómo aprende uno a manejar todo esto, y les daba más o menos como la estructura o el proceso o los pasos para aprender de pronto, queridos hermanos, un poquito de madurez espiritual. Logrando un poquito de madurez espiritual, vamos a lograr un poquito de autodominio. Y así sucesivamente. Entonces, cuando afloran las pasiones, yo estoy centrado, no me desubico, estoy centrado e inmediatamente suplico la bondad y la misericordia de Dios para que me asista y me acompañe en ese momento y yo pueda sacar adelante la situación. Cuando yo voy tomando un poco de serenidad, voy viendo la luz, voy estando tranquilo, puedo tomar determinaciones, pienso qué es lo que voy a decir para no tener que ofender absolutamente a nadie. O luego no tener que estar pensando ahí, ¿será que le pido perdón? ¿Será que no? Qué maluco, yo para qué abrí la boca, para qué dije, para qué tal cosa, que es lo más normal que nos sucede a los seres humanos hijos, que hablamos explosivamente, a priori lanzamos todos los juicios, no pensamos para hablar, sino que hablamos para luego pensar, y ahí es donde la embarramos. ¿Cómo es de tenaz uno tener que ir a pedir perdón? Reconocer que se equivocó es lo más duro para el ser humano, hijo. Pues entonces, para que no tengas que vivir esa situación, pues hay que adquirir un poco de madurez espiritual, madurez humana, para uno pensar primero antes de hablar, calmarnos un poquitico. Pero ante una situación uno inmediatamente va soltando todo lo que tiene ahí en la lengua, ahí ya
precisito. Y uno después dice, Dios mío, tanto tiempo yendo a la celebración eucarística, tanto que nos han dicho que por favor, que oremos más, que no hablemos tanto, que no seamos así. Todo lo que dije, definitivamente yo no he crecido nada, yo no veo el progreso en mi vida, yo tal cosa, yo tal otra. Y entonces ahí entra también el enemigo, echar la situación y a decir, es mejor que no vuelvas allá, ¿para qué vas a misa? Mira lo que haces, vas allá y sacas la lengua y recibes al Señor Jesús y después vienes aquí a la casa a sacar las garras que tienes para insultar y ultrajar a todo el mundo. Eso que nadie vaya a decir que no es así. Todos, queridos hermanos, lo hemos vivido en carne propia. Todos lo hemos hecho. ¿Cuál es entonces la indicación? Pues hijos, si conocemos que hay una fragilidad tan tenaz en el ser humano como es la lengua, pues utilicémosla bien y comencemos a quitar de nuestros labios, de nuestras palabras, todo lo que tiene que ver con la sociedad, con el pecado y con el demonio que nos quiere engañar. Y comencemos a poner en nosotros palabras de verdad, de honestidad, de transparencia, palabras de amor, de caridad, de cercanía, de ayuda, de comprensión a los hermanos. Ya no más palabras derrotistas y no más palabras de insulto y no más palabras de maldición. Hijos, todavía uno escucha personitas, jóvenes y adultos, que por todo es maldita sea, maldita sea. Eso para mencionar solamente una palabra acá, pero de ahí para arriba suben los calibres a más no poder. Pero qué bueno que en vez de maldecir, tú y yo pudiéramos reconocer toda la gracia, el amor y la bendición que el Señor nos da todos los días para bendecirlo. Si nosotros nos concientizamos, queridos hermanos, que cuando abrimos nuestros ojos, se acaba de realizar el más grande milagro de tu vida, el don de la vida, y después te mueves y te puedes levantar, ir al baño, te das cuenta que tienes salud, ya con eso deberíamos de bajar el orgullo, porque muchas veces pensamos que nos despertamos es porque nosotros somos muy grandes, porque el mundo nos necesita, porque sin nosotros la familia no sale adelante, y eso es pura ilusión del demonio que nos va metiendo en la cabeza. Pero si nosotros nos damos cuenta, al menos, hijos, al menos, de esas dos situaciones, que puedes abrir los ojos, tienes vida, que puedes levantarte, moverte por sí mismo, por sí misma, que tienes salud, ya con eso nos bastaría para en adelante alabar, adorar y glorificar a Dios durante todo el día, porque a partir de esos dos momentos, todo lo puedes, todo lo puedes sacar adelante, lo puedes llevar a cabo. Pero sin esas dos condiciones, no. Si tienes vida y no tienes salud, allá te tienes que quedar en la cama. Y si no tienes vida, pues no hay nada. Pero tenemos vida, hijos, y tenemos que inmediatamente agradecer a Dios. Dios, te doy infinitas gracias porque me permites volver a abrir mis ojos. Regálame la salud para que durante este día yo te alabe, te adore, te glorifique, reconozca tu grandeza y la haga reconocer en medio de mi familia, de mis hermanos, de mi comunidad parroquial. Regañando, no. En silencio, dando un ejemplo con tu testimonio de vida, trabajando como una hormiguita
en silencio. Que ese sea el mejor medio para nosotros poder evangelizar. No echando canta, vea, recoja eso todos los días que le digo lo mismo. Recuerde ir a misa, no se demore. Es una retahíla todo el día que se vuelve muy harta, hijos. En silencio, trabajando en silencio, trabajando en silencio. Vea, ¿a qué hora es la celebración eucarística? A las 6 de la tarde. Y mañana a las 8, a las 10, pero porque nos lo preguntan y entonces nosotros lo hacemos. Y vamos sacando adelante, y vamos dominando nuestra lengua, y vamos cambiando los términos, y vamos cambiando todo lo que expresamos con la lengua mal por el bien, que es lo que nos dice el texto bíblico. No utilicemos la misma lengua para recibir a Dios, con ella misma vamos a maldecir al hermano, que es lo que nos dice el texto bíblico. Recordemos eso, hijos. Recibimos al Señor, venimos, alabamos, adoramos y glorificamos a Dios. Salgamos a seguirlo alabando, adorando y glorificando por medio de los hermanos y de los seres que más nos cuestan y de las situaciones que más nos cuestan. Ahí es donde vale demostrar de qué estamos hechos y con quién nos hemos encontrado en el primer momento del día. Queridos hermanos, y en el texto bíblico del Evangelio nos habla el texto de la transfiguración del Señor. Es un texto muy bonito donde el Señor se lleva a Pedro, Santiago y Juan. Muchos textos bíblicos dicen que ellos eran como los más queridos por el Señor, como los más cercanos del Señor, como sus amigos más personales, más íntimos, y se los lleva al monte, arriba, suben con él, y estando en la cima, él se transfigura. Dicen que las vestiduras eran blanquísimas. Hay un texto bíblico que habla con ese término. Eran blanquísimas, como ningún lavandero o batanero podía dejarlas. Y que en esos momentos ven al Señor Jesús hablando con Moisés y con Elías. Moisés es el signo de la ley y Elías es el signo del profetismo. Hijos, y en ese momento Pedro se emocionó. Pedro se salió de la ropa porque es haber vivido una partecita del cielo humanamente en la tierra. Por eso Pedro lo primero que hace es decirle, Señor, ojo, ni siquiera pensó en él, ni en Santiago ni en Juan, sino que él quería era que se pudieran quedar ahí, contemplando ese diálogo entre el Señor, Moisés y Elías. Y le dice, Señor, qué bien se está aquí. Déjame, yo hago 3 chozas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Nosotros no importamos, pero déjanos estar aquí. Hijos, eso mismo que vivieron Pedro, Santiago y Juan, es lo mismo que todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde vivimos en el altar, en la transfiguración del Señor Jesús. Por eso yo siempre les invito, no se pierdan ninguna celebración eucarística, hijos, que no haya un día que tú tengas que decir, se me olvidó ir a la celebración de la Eucaristía. No, hijos, lo tienes que poner en tu programador, ahí en la agenda del celular. Póngale 10 alarmas como le tengo yo que poner a la levantada mía. 10 alarmas para que te recuerde, te muevan, te insistan, persistan, resistan y no desistas. Y tengas que venir como sea a la celebración eucarística.
para que podamos vivir eso mismo, hijos, que vivieron los 3 apóstoles. Hay que pedírselo al Señor. Ahorita cuando estemos en el momento de la consagración, ahí arrodilladitos, por favor, díganle, Señor, yo quiero ver lo que dice el Padre que está sucediendo en el altar. Ayúdame, Señor. Y revisa tu vida, porque todavía no puedes ver al Señor. Revisa tu vida, examina si hay una vida sacramental, si todavía está faltando, si hay un estado de gracia, si todavía está faltando. ¿Qué es lo que te falta? Y te dispones de todo corazón a vivir ahora mismo la transfiguración del Señor, donde Él convierte, transforma por las manos consagradas del sacerdote, no por los méritos del sacerdote, sino por su bondad, su misericordia y el amor que a todos nos tiene, convierte ese pan y ese vino en su cuerpo y su sangre, para darnos el milagro de la vida. Disfrutemos la celebración eucarística, queridos hermanos. No nos olvidemos de estos textos bíblicos que hoy nos invitan a dar un paso hacia la santidad, a ser mucho mejores, a que cada día tengamos más al Señor Jesús en nuestro corazón y seamos mejores seres humanos, que hagamos dar gusto de la fe que profesamos. A la Santísima Virgen María, hoy en este sábado, pidámosle de todo corazón que ella, que supo acompañar al niño Jesús, que supo acompañar a su divino Hijo durante toda la vida, nos ayude a valorar la presencia de Él en el templo, en la Santa Eucaristía, en nuestros corazones y en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.